¿Hay algo en tu vida donde hayas perdido el asombro? ¿Hay algo en tu vida donde dices, anteriormente tenía asombro por algo, pero ahora has perdido esa emoción y has perdido ese sabor que tenías antes de disfrutar algo? Yo creo que todos en algún momento, porque el corazón es a veces tan fácil de aburrirse con las cosas, que en ocasiones aquello que considerábamos hermoso, tal vez el día de hoy ya no lo consideramos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos personas que crecimos en los años 80? Levanten las manos, sin vergüenza, 80. Y les voy a decir por qué van a entender un poco mejor los que crecimos en esa etapa de ver televisión en los 80. Porque ustedes saben que durante los 90 fue cuando vino esta revolución tecnológica en donde vimos un gran cambio, ¿no?, en la tecnología. Pero si tú el día de hoy te sientas a mirar un programa de ciencia ficción que veíamos en el año de los 1980 y lo comparas con un programa del día de hoy de ciencia ficción, donde los efectos especiales han avanzado, que el día de hoy se parece más real cuando vemos en la televisión algo, te aseguro que tú dirías, ¿de veras yo me sentaba a ver ese programa cuando era niño? ¿De veras eso era lo que me impresionaba? Porque pareciera que lo que antes nos impresionaba ha dejado de impresionarnos, porque pareciera que lo más nuevo y lo más grande constantemente están quitando. Ese es el compromiso de admirarnos por las mismas cosas. Si tú miras la televisión por una semana, te vas a dar cuenta de que hay un constante esfuerzo por constantemente desmentir la veracidad del cristianismo y la veracidad de Cristo Jesús y la veracidad de Dios. Constantemente hay un intento de que nuestros corazones dejen de tener esa admiración por el milagro más grande que ha pasado en la historia de la humanidad, que es Dios mismo encarnado, viniendo a la humanidad a dar su vida por nosotros. Y creo que durante cada etapa, no solamente en el tiempo en que vivimos, se ha vivido un desafío a la fe, o se ha vivido un desafío a creer en lo que Dios hace. Por ejemplo, el día de hoy, tú puedes preguntarles a las personas, ¿crees en Jesús? Y la mayoría de la gente te va a decir, claro que creo en Jesús. ¿Tú crees que Jesús caminó sobre la tierra, hizo milagros, hizo cosas maravillosas? Y la gente te va a decir, sí, creo que Jesús estuvo sobre la tierra. Si tú les preguntas, ¿crees en las enseñanzas de Jesús? Te van a decir, claro que sí, me encantan las enseñanzas de Jesús, estoy de acuerdo, me motivan, me inspiran a vivir una mejor vida. Y si les preguntas, ¿tú crees que Jesucristo fue a la cruz del Calvario? Y te van a decir, claro que sí, Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero cuando tú les preguntas, ¿crees que Dios levantó a Cristo Jesús de entre los muertos? ¿Y crees de que si tú pones tu confianza en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, también tú vas a ser resucitado de entre los muertos cuando mueras y cuando Cristo venga por segunda vez? Cuando tú les preguntas eso, la cosa cambia. Porque inmediatamente comienzan a pensar, no estoy tan seguro si realmente creer que Jesucristo resucitó y que me puede dar la resurrección a mí. Es ahí en donde comienza la batalla acerca de la fe y el creer en la resurrección. Y quiero hacer una pregunta el día de hoy a ti. ¿Crees en la resurrección? Antes de que me contestes que sí, antes de que digas sí o antes de que digas no, está bien. Si tú dices no creo, está bien. Si tú dices sí creo, pero antes de que tú respondas de una manera muy pronta, decir sí creo en la resurrección, quiero que consideres que si nosotros decimos sí creer en la resurrección, el creer en la resurrección tiene ciertas implicaciones. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la libertad de decir creo o no creo. Y mi papel o mi trabajo al estar aquí no es tratar de forzarte a creer en algo. Simplemente es exponerte lo que la palabra de Dios dice, pero al final cada uno de nosotros tenemos la decisión de decir si creo o no creo en la resurrección. Pero antes de que digamos sí creo en la resurrección, tengo que saber de que cuando yo digo que creo en la resurrección, hay ciertas implicaciones, no solamente para la vida temporal, pero para la vida eterna.
Si yo creo en la resurrección no puede dejar mi vida intacta. Si yo digo que creo en la resurrección no puede dejar mi vida de la misma manera. La resurrección transforma. La resurrección no solamente transforma mi vida temporal, pero va a transformar mi vida eterna. Comienza a cambiar mis valores, comienza a cambiar mis afecciones, mis pasiones. Y ahora empiezo a ver la vida a través precisamente de la resurrección de Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Porque creo que nuestra fe, cuando hablamos del cristianismo, no descansa, y quiero que pongas oído a esto, pero nuestra fe, como cristianos, no descansa en las historias bíblicas, ni descansa en la Biblia. Nuestra fe descansa en un evento y en una persona. Descansa en el evento de la resurrección y en la persona de Cristo Jesús. Por ejemplo, el día de hoy hay muchos intentos de hacer creer que muchas de las cosas que están escritas en la Biblia no son correctas. Por ejemplo, hay gente que te van a decir: yo no creo que realmente existió un diluvio y no creo que haya existido un arca, no lo creo. Ahora muchos cristianos pareciera como que es el fin del mundo cuando escuchan eso y dicen: no es posible, si no existió un diluvio, entonces ¿quiere decir que no es cierto lo que estoy creyendo? No, porque nuestra fe no descansa si hubo diluvio o no hubo un diluvio. Si el día de mañana se confirmara que no hubo un diluvio, no significa que nuestra fe no sigue siendo verdadera, porque nuestra fe no descansa en una historia bíblica, nuestra fe descansa en el evento de la resurrección, que Cristo Jesús vino, murió y al tercer día resucitó para darnos vida. Ahí es en donde descansa realmente nuestra fe. Ahora, lo que yo quiero llevarte a entender es de que el creer en la resurrección no ha sido fácil, no solamente en ese tiempo, pero a través de la historia. No ha sido fácil asimilar realmente lo que significaba la resurrección. Si tú miras a los primeros discípulos, cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, los primeros discípulos no creían en la resurrección. Porque si te das cuenta, cuando Jesús murió, el día de hoy se le dice el sábado de gloria. Ya estábamos hablando de que, pero realmente es la tradición, porque el sábado de gloria no hubo nada de gloria el día sábado. El día sábado fue un día de silencio, de mucho dolor, de desilusión, de confusión, porque los discípulos parecía que habían perdido toda la esperanza de que su maestro había muerto en la cruz del Calvario. Algunos de ellos se regresaron a sus antiguos trabajos y se fueron hacia atrás. Incluso algunos, cuando llegaban a la tumba, preguntaron: ¿quién se robó el cuerpo? Por favor, díganos dónde dejaron el cuerpo para que vayamos y lo sepultemos. Pero no estaban esperando la resurrección. Y incluso a través de la historia, la misma iglesia ha tenido dificultades en creer en la resurrección. Primera de Corintios, aquí es donde yo quiero que comencemos, capítulo 15, versos 12 al 13. La iglesia de Corinto tenía una dificultad de creer en la resurrección de los muertos. Creían que Jesucristo iba a resucitar, que Jesucristo había resucitado, pero no creían en que el ser humano iba a ser resucitado. No lo creían. Entonces aquí el apóstol Pablo está a punto de tratar este tema y dice lo siguiente. Ahora bien, fíjense bien, es la iglesia, ¿okay? Es la iglesia a la que el apóstol Pablo está hablando. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Eso es lo que estaban diciendo en la iglesia. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y el apóstol Pablo les dice: y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, que estaban diciendo: no hay resurrección de muertos, no es verdad eso. Creemos que Cristo resucitó, pero no creemos de que nosotros vayamos a resucitar un día. Y el apóstol Pablo viene y dice: un momento. Si tú estás diciendo que no va a haber resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo Jesús resucitó. Y eso cambia todo. Pero, ¿por qué la iglesia pensaba de esta manera? Bueno, porque al igual que el día de hoy, el pensamiento de la cultura puede penetrar el pensamiento de la iglesia. Porque al igual que el día de hoy,
las filosofías pueden venir y tratar de gobernar y tratar de ocupar la palabra de Dios en nuestra vida. Y en el tiempo en que Pablo está tratando con esto en los Corintios, la influencia que tenía la iglesia era la influencia greco-romana. La forma en cómo pensaban los greco-romanos, la cultura romana y los griegos, estaba infiltrando la iglesia. Y porque lo que pensaban los griegos, por ejemplo, ellos pensaban que después de la muerte realmente uno se quedaba como un alma flotante, pero no pensaban ellos como un cuerpo resucitado. Había otro pensamiento que decían que cuando uno moría, simplemente uno dejaba de existir, es decir, ya no había más vida. Entonces decían, aprovecha la vida, porque cuando te mueras es solamente una vida, y ya después de que te mueras, pues ya no hay nada. Muy parecido a lo que el día de hoy, ¿no? Que se dice, vive la vida porque después pues ya no hay nada, ¿no? Es filosofías que el día de hoy hay. Incluso cuando el apóstol Pablo en una ocasión estaba delante del rey Agripa, él estaba predicando y le predicó acerca de la resurrección de los muertos, y dice que estaba el rey Agripa y estaba Fausto, y dice que Fausto le dijo a Pablo, Pablo, estás loco, el mucho saber te está volviendo loco. El que tú nos estés hablando de que un día va a haber resurrección de muertos. Y el apóstol Pablo le dice, no estoy loco, las palabras que yo te estoy hablando son palabras de verdad y palabras de vida. Lo que el apóstol Pablo estaba tratando era de pelear en contra de lo que era el pensamiento que se opone al creer en la resurrección. Ahora, si tú estás aquí por primera vez y tú nunca has escuchado el mensaje de la resurrección y tú dices, yo necesito evidencias para creer, quiero decirte, estás en lo correcto. Porque nuestra fe no tiene que ser ciega. Nuestra fe nunca debe estar basada en la emoción y nunca debe estar basada en la fábula. Nuestra fe tiene que estar basada en la verdad. ¿Okay? Y quiero llevarte el día de hoy a través de lo que un hombre hizo para poder descubrir si era verdad o era mentira la resurrección. Pero yo quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice así. Y vamos a dejar la escritura por un momento ahí, hasta que, fíjate lo que dice. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. A mí hay algo que siempre me ha molestado cuando la gente se refiere a la fe cristiana, gente que de fuera. Y en ocasiones se ha llegado a hablar de que la religión o el cristianismo es el opio de los ignorantes o la droga de los ignorantes. Porque se dice o se piensa que aquellos que seguimos a Jesús es porque no tenemos un proceso de pensamiento y que simplemente hemos creído a ciegas y que hemos creído por emoción. Pero la verdad es de que está lejos de ser una realidad ese tipo de pensar. Porque mira, la persona que escribió esta escritura fue Lucas, y Lucas fue un médico, un hombre preparado, un hombre con estudio. Lucas no solamente escribió el Evangelio de Lucas, pero Lucas escribió también el libro de los Hechos. Y lo que se nos dice al principio, dice lo siguiente, dice, por cuanto muchos, di conmigo muchos han tratado de averiguar, fíjate, muchos se dedicaron a averiguar, ¿okay? Se dedicaron a asegurarse que lo que ellos estaban escuchando era verdad. Ahora, ¿cuántas personas tú crees que el día que tú te mueras van a escribir un libro acerca de tu vida? ¿Cuántas personas crees, así honestamente, cuántos creen ustedes el día que ustedes mueran que alguien va a decir, déjame escribir un libro acerca de la vida de esta persona? Es más, creo posiblemente, si tienes nietos o bisnietos, tus bisnietos ya ni se van a acordar de ti. Posiblemente ya ni se acuerden de tu nombre cuando tus bisnietos crezcan. Ahora, la única manera en que alguien puede escribir un libro acerca de ti
Número uno es porque hiciste algo que impactó la humanidad y dejaste huella. O número dos, hiciste algo terrible que dañó a la humanidad, como Hitler. Pero aún así, no va a haber muchas personas que se van a dedicar a escribir libros acerca de ti y averiguar acerca de tu vida. Posiblemente uno, dos, un par de personas. Pero cuando se habla acerca de la resurrección y acerca de Jesucristo, después de 2000 años, aún el día de hoy, hay gente que está tratando de averiguar si lo que ocurrió fue verdad. Han escrito libros y se han convertido a la fe porque han averiguado si verdaderamente la fe cristiana es real, si la resurrección pasó, si Cristo Jesús resucitó de entre los muertos y si es verdad que un día vamos a resucitar con Él si ponemos nuestra confianza con Él. Aún después de 2000 años, tú ve a una librería, ve a Barnes & Noble, y hay toda una sección acerca que se le pone religión, pero son libros y libros y libros, y cada año salen libros acerca de quién es Jesús, de la vida de Jesús, algunos tratando de descubrir si verdaderamente la fe es verdad. Entonces Lucas se dedicó a averiguar, pero no solamente Lucas, sino Abraham Lincoln, uno de los presidentes de los Estados Unidos. Él dijo lo siguiente acerca de las Escrituras, y él dijo: estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia, del contenido total de este libro, razona lo que puedas y el resto acéptalo por fe. Otro hombre, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, la mitad de su vida adulta, él se declaró a sí mismo como un ateo. Él decía: yo no creo en Dios. Pero él tenía un amigo que se llamaba J.R.R. Tolkien, que este fue el autor del Señor de los Anillos, las películas que el día de hoy vemos. Este hombre era cristiano y este hombre le compartió a C.S. Lewis su fe. Cuando C.S. Lewis, un hombre catedrático, inteligente, pero ateo, comienza a tratar de averiguar si la fe cristiana es verdad, se convierte a Cristo porque se da cuenta que es verdad. Y de ahí en adelante él comienza y se convierte en un defensor de la fe, es decir, un apologético, en donde ahora C.S. Lewis se dedica a escribir acerca de que la fe cristiana es verdad. Escribe los libros de las Crónicas de Narnia, escribe Neocristianismo, escribe libros acerca del dolor para enseñarnos a entender que la vida cristiana sí es verdad. Por lo tanto, hombres catedráticos, inteligentes, que se dedicaron a entender y averiguar, se dieron cuenta que el mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús murió y resucitó al tercer día, sí fue verdad. Entonces no es una religión solamente para los ignorantes. Pero luego sigue diciendo Lucas, y sigue diciendo, no solamente se dedicó a averiguar, sino verso 2 dice: tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Lo que Lucas está diciendo, ahora si tú te das cuenta, Lucas anduvo con Pablo. En el libro de los Hechos te vas a dar cuenta que la razón por la que Lucas escribió lo que pasó en el libro de los Hechos es porque andaba con Pablo. Y Lucas fue testigo de que había personas aún durante su tiempo que habían sido testigos oculares, que habían estado con Jesús después de su resurrección. El apóstol Pablo mismo dice que mientras él predicaba de la resurrección, había gente viva todavía, que habían visto a Jesús resucitar, porque si tú te acuerdas, cuando Jesús resucitó, él se apareció no en espíritu, él se apareció en cuerpo. Él se apareció en cuerpo a más de 500 personas por más de 40 días. Y el apóstol Pablo está diciendo que mientras él estaba predicando el mensaje de la resurrección, aún había personas ahí que habían sido testigos. Entonces, los discípulos, o los primeros discípulos, hablaron acerca de lo que ellos vieron y de lo que ellos tocaron. ¿Cuántos capitalinos hay aquí? Levanten la mano los que son de la capital de México. Sin miedo, somos chilangos, sin miedo. No tengan miedo.
Es que allá en México vas y a veces hay lugares donde dicen mata a un chilango y harás patria, y como que dicen no vaya a ser que el día de hoy se haga realidad. Pero mira, tú y yo somos testigos de algo, que nadie más ha sido testigo. El terremoto del año 85. ¿Sí? Algunos de los que todavía vivíamos allá. ¿Te tocó el terremoto del año 85? ¿Pero qué crees que pasó? Porque hay muchas evidencias. Pero hay aquí testigos que podemos hablar de lo que ocurrió y te podemos decir exactamente cómo se sintió y te podemos decir cómo nos movió de un lado para otro y cómo la tierra se abría y cada uno va a comenzar a hablar de lo que vimos. Hazte cuenta que pasó lo mismo en el tiempo de Pablo. Cuando él estaba hablando de la resurrección, había testigos que habían visto a Jesús resucitar entre los muertos. Pero ahora yo quiero que te pongas a pensar por un momento. Solamente que tú hayas visto a Jesús resucitar es cuando tú dices, creo en el Evangelio y estoy dispuesto a dar mi vida por lo que he sido testigo. ¿Por qué crees que Mateo, Marcos, Juan, Pedro dieron su vida por el Evangelio? Literalmente dieron sus vidas por el Evangelio, por lo que vieron. Pero no solamente eso. Piensa por un momento en la familia de Jesús, la familia terrenal. Su hermano Santiago escribió un libro en la Biblia. Pero si tú ves a Santiago antes de que Jesús fuera resucitado, no creían en Jesús como el Mesías. Incluso su familia pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Y sus hermanos muchas veces trataban de burlarse incluso de Jesús. Y le dijeron, bueno, si tú eres el Mesías, date a conocer, de una manera sarcástica. Pero es cuando Jesús resucita. Es más, si tú tienes un hermano y a ti te dice, yo soy el Mesías, tú tendrías que decirle, para que crea que eres el Mesías, tienes que morir y resucitar al tercer día. Eso fue lo que pasó precisamente en la vida de Santiago. Al ver a su hermano morir y resucitar al tercer día, Santiago da su vida y cree en el Evangelio y cree en Cristo Jesús, ya no como su hermano terrenal, sino como el Señor y el Salvador del mundo. Entonces, lo que ocurre es de que Santiago se dedica a lo que es el Evangelio. Lucas se dedicó a averiguar. Déjame te hago una pregunta. Si estos hombres se dedicaron a averiguar acerca si este mensaje era verdad, y al descubrir que era verdad, dieron sus vidas para servir a Jesús, ¿no crees que tú y yo deberíamos de considerar lo mismo? ¿No crees que tú y yo deberíamos de considerar y decir, si a través de la historia hombres se han dedicado a averiguar y han descubierto que el mensaje del Evangelio es verdad, ¿no crees que tú y yo deberíamos de dar atención y decir, posiblemente tengo que dar atención a esto? Porque estamos hablando de algo no solamente para esta vida, pero para la eternidad. Ahora, si tú dices, yo creo en la resurrección, el creer en la resurrección debe de traer implicaciones. Y hoy quiero hablar de 3 implicaciones que la resurrección trae a la vida de cada creyente. Número 1, si yo creo en la resurrección, entonces tengo esperanza de que un día, cuando yo muera, seré resucitado. Creo en la resurrección. 1 Corintios 15, al 50 al 52 dice esto. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, hablando del cuerpo que tenemos ahora, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora, Cristo Jesús prometió regresar la segunda vez. El día que Jesús venga por segunda vez, tal vez muchos de nosotros ya hayamos muerto. Pero los que no hayan muerto cuando Jesús regrese, y que sean seguidores de Jesús, eso es lo que está diciendo Pablo. No todos dormiremos, no todos van a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios que pasa después de que nosotros muramos?
Dice que morimos, el espíritu va a Dios a quien lo dio, pero el día final, el día en que se cumpla la historia y que Dios venga por última vez, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, porque este cuerpo que tenemos corruptible, este cuerpo que constantemente se está corrompiendo, no puede entrar al reino de los cielos. Se nos va a dar un cuerpo, y Jesús fue el prototipo, fue la persona que resucitó las primicias, y de la manera en como Jesús tuvo un cuerpo resucitado, así nosotros vamos a tener un cuerpo resucitado. Es decir, vamos a tener un cuerpo que ya no se va a deteriorar más, no se va a corromper. Y los que tenemos más de 40 años, entendemos perfectamente cómo nuestro cuerpo se está deteriorando. ¿Verdad que sí? Ya los que tenemos 40 años sabemos que el cuerpo ya no va para adelante, ya va de regreso. ¿Cierto? Y lo que se nos dice es de que en la resurrección se nos va a dar un cuerpo donde no habrá más limitaciones, no habrá más enfermedad, donde no habrá más corrupción, no envejeceremos más, no nos enfermaremos, no habrá más vergüenza por nuestros cuerpos. Dios nos va a dar un cuerpo transformado. Los jóvenes, ya no habrá más barritos que apretar, van a tener un cuerpo perfecto, los jóvenes. ¿No te has puesto a pensar si tú el día de hoy estás batallando con una enfermedad? Y tal vez es imposible imaginar que un día en la resurrección vamos a estar sin enfermedad, vamos a estar sin quebranto. Personalmente creo que te lo digo muchas veces, pero yo anhelo ver el día en que venga la resurrección. Tenemos un niño que falleció con síndrome de Down, y Dios lo va a resucitar totalmente sano. Y sé que lo vamos a ver, y Dios nos va a permitir verlo totalmente sano. Esa es la esperanza de la resurrección que tenemos. Y se va a cumplir la escritura cuando dice: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde sepulcro tu aguijón? Llegará el momento donde la muerte no tendrá más poder sobre nosotros. No moriremos, seremos totalmente seres con un cuerpo renovado para vivir en la eternidad. Pero la segunda implicación que tiene la resurrección es de que la resurrección no solamente es para la eternidad, sino la resurrección es para el día de hoy. Y 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La resurrección nos tiene que transformar. Si ponemos la fotografía, hija, que está ahí. Ese miércoles estuvimos orando, juntamente con toda la iglesia, toda la semana. Las peticiones que tú ves ahí son peticiones de personas que pusieron sus necesidades ahí. Todavía, dentro de mí traigo claras muchas de las peticiones. Y gente atadas a drogas, gentes con problemas emocionales, psicológicos, relaciones rotas, matrimonios quebrantados. Ahora, a esas personas, lo que ellos necesitan es un poder que restaure sus vidas. No solamente necesitan un conocimiento, no solamente necesitan que se les dé teoría, necesitan un conocimiento, necesitan la vida del Espíritu. Miren, cuando Jesús se fue, Él no nos dio un libro solamente para aprenderlo, ¿ok? Aunque el día de hoy muchas veces dentro de las iglesias se enfatiza mucho en lo que es solamente el conocimiento. Si esperamos, creo que necesitan salir un poquito. Si nos ayudan, por favor, un poquito con los niños, con las distracciones, se los agradeceríamos mucho. Gracias. Entonces, cuando Jesús se fue, Él no nos dejó solamente un libro para aprender.
Él no nos dijo: lo más importante es que te aprendas la Biblia, que aprendas versículos, y es suficiente. Cuando Jesús se fue, Él nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el Espíritu Santo es el que nos da el poder para cambiar, el Espíritu Santo es el que viene y rompe las cadenas de atadura, el Espíritu Santo es el que viene y nos da una nueva vida. Es por eso que la resurrección tiene que ocurrir también en ese tiempo. Tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestra vida, donde ataduras que no podíamos romper por nosotros mismos, ahora son rotas por medio del poder de Cristo Jesús. Es por eso de que el día de hoy debemos de entender de que cuando Cristo Jesús vino, no nos vino a dar una religión donde hay reglas, donde solamente son compromisos religiosos, sino nos vino a dar una nueva vida, donde debe de haber cambios, donde debe de haber transformación, en donde constantemente nos estamos moviendo de la esclavitud a la libertad. Por eso que la resurrección es para el día de hoy. Dios no nos salvó para venir a la iglesia nada más. Dios no nos resucitó solamente para venir a la iglesia. Él nos resucitó para ser la iglesia, para salir afuera, ser la iglesia, para salir afuera y mostrar el amor y el poder de la resurrección en nuestra vida. Si tú eres una persona que tienes muchos años en el cristianismo y tú sigues batallando con los mismos hábitos, sigues atado a las mismas cosas, es posible que todavía no logras entender el poder de la resurrección. Te lo vuelvo a decir. Si tú tienes muchos años en el cristianismo, pero todavía no logras entender, todavía no logras vencer las ataduras en tu vida, es posible que todavía no logras entender el poder de la resurrección. ¿Y sabes cuál es una manera de saber si tú estás avanzando y si tú estás casado? Pregúntale a tu cónyuge, ¿qué tanto has avanzado? Pregúntale a tu cónyuge o a la persona más cercana, ¿tú crees que Dios está transformando mi vida? Sarai, ¿tú crees que Dios está transformando mi vida? ¿Sí? Sarai me conoce. Sarai conoce el día que me casé con ella. Sarai sabe el tipo de persona que fui, y Sarai me conoce el día de hoy. Mejor que ustedes me ven aquí cada 8 días, o me ven entre semana, pero no viven conmigo, no se levantan conmigo, no me ven en mis buenos momentos y no me ven en mis malos momentos. La persona más cercana que pienso ahorita es Sarai, y algo que yo necesito constantemente saber, es decir, Dios está trabajando en mi vida, y a veces yo le digo a Sarai, ¿tú crees que soy la misma persona de antes? Te aseguro que ella te va a decir, hay cosas que todavía Dios necesita trabajar en ti, pero definitivamente ya no eres la misma persona. Eso me ayuda a entender que Dios está trabajando en mi vida. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, es verdad? Tal vez todavía no llego, pero sí he cambiado, sí estoy transformándome, sí Dios está actuando el poder de la resurrección en mí. Porque si no está ocurriendo eso, entonces debemos de preguntarnos si realmente estamos creyendo en el poder de la resurrección, que nos da el poder para cambiar el día de hoy. Entonces, la tercera implicación es de que la resurrección siempre nos va a llevar a hacer lo que es correcto, no importa lo que pase a nuestro alrededor. Primera de Corintios 15, 57 al 58 dice, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, todos tenemos una identidad, o todos vivimos desde cierta identidad. Todos nos ponemos una identidad, ¿sí? Y desde nuestra identidad vivimos. Si nos apartamos de la identidad de quienes somos en Dios, vamos a comenzar a vivir la vida con temor, con duda y con timidez. Y nos vamos a comenzar a apartar de hacer lo que es correcto cuando me olvido quién soy. El peligro es que constantemente nos estamos atribuyendo identidades que no son saludables. Por ejemplo,
Hay personas que dicen, yo no soy una persona mala, no soy digna de amar. Vas a vivir la vida desde ese lugar. Cuando tú comienzas a entender que tú fuiste resucitado, que Dios te dio una nueva vida, que fuiste perdonado y que ahora el Espíritu Santo está dentro de ti, vas a vivir desde esa identidad. Entonces, no nos vamos a cansar de hacer el bien. No nos vamos a cansar de hacer lo que es correcto. Sabemos que ese es nuestro llamado, sabemos que eso es a lo que Dios nos ha llamado. En los momentos buenos y en los momentos malos, sé que tengo que vivir desde mi identidad como hijo de Dios. Y hay momentos en que es cansado, y hay momentos en que no vamos a ver resultados inmediatos, pero ciertamente cuando nos dedicamos a servir y nos dedicamos a vivir para la gloria de Dios, ciertamente en la eternidad veremos el impacto que hicimos en la vida de muchas personas y en la humanidad a través del mensaje del Evangelio. Por lo tanto, si yo creo en la resurrección, yo tengo que mantenerme haciendo lo que es correcto, aun cuando sea difícil hacerlo alrededor de mí. Y por último, el versículo dice, pero a Dios gracias. Y una de las razones que nos debe de llevar a dar gracias a Dios es precisamente porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y quiero simplemente leerte lo que dice Corintios, y al final, simplemente, ¿por qué debemos de dar gracias? Y voy a ir a través del libro de Corintios, capítulo 15, verso 13, cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y le está diciendo, si Cristo no resucitó, entonces es en vano todo lo que hacemos. Pero mira lo que dice el verso 13. Dice así, y si no hay resurrección de muertos, es decir, si Cristo no resucitó y no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Ahora, si Cristo no ha resucitado, tenemos un problema, porque el verso 17 dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, están todavía en sus pecados. Es decir, si Cristo no ha resucitado, no hemos sido perdonados todavía de nuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado, los que murieron en Cristo no tienen esperanza de resurrección. Verso 18 es lo que nos dice. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si tú tienes a alguien que murió en Cristo y si Cristo no resucitó, ya no hay esperanza, nunca más lo vamos a volver a ver. Pero el verso 20, lo que se nos dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Ciertamente Cristo sí resucitó. Digo, Cristo resucitó. Él está vivo, y porque Él está vivo, Él nos ofrece el poder de resurrección para nuestra vida. Y yo creo que nos pongamos